Viernes 25 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada día por los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, como saben, las tres rotativas, las tres cabeceras de la provincia. Hay varias informaciones recurrentes en la prensa local. La primera, la que más destaca, es el fallecimiento de Elio Berhanger, que ayer ya le dimos referencia porque pudimos hacerlo a primera hora de la mañana. Los periódicos hasta hoy no han podido publicarlo. Así el diario El Día dedica su foto de portada y su titular de apertura, Adiós a un genio libre. Vemos con foto de Elio Berhanger, en la última vez que estuvo en un acto público en Córdoba, dice Elio Berhanger, referencia de la alta costura española, muere en Madrid a los 89 años, hubiera cumplido 90 el próximo mes de febrero. En la parte, el diario Córdoba, un cintillo de apertura, en la portada, luto en la moda por Berhanger, dice el diseñador cordobés que vistió a Ava Gardner, a Reina Sofía, entre otras muchas personas, muere a los 89 años. El diario ABC, muere Elio Berhanger, el último grande de la moda, el modisto cordobés, fallece y pone fin a toda una época de la alta costura. Bueno, se ha hablado mucho en estas últimas horas de Elio Berhanger, destacando sobre todo su genialidad, como destaca el diario El Día, su faceta autodidacta. Elio Berhanger, su infancia fue una infancia complicada, su padre falleció, fue fusilado, como hablábamos ayer, durante la represión franquista. La familia se disgregó. Él fue a vivir con una tía suya, su hermana fue a otro sitio, su hermano a otro. Él pudo regruparse medianamente la familia y él tuvo que hacerse cargo de buena parte de los ingresos. Trabajó en una lechería, trabajó repartiendo, hasta que a partir de 17, 18 años empezó a dedicarse al diseño y en los años 60 abrió su primer taller de costura que le elevó a lo más alto de la moda, de la alta costura mundial. Vistió, como decía el diario Córdoba, a Ava Gardner, también a Chichareis, por ejemplo, a la nobleza, a la reina Sofía, a la duquesa de Romanones. Muchísimas personas pasaron por el taller de Elio Berhanger y bueno, pues al final, en su última etapa de su vida, se dedicó más a la formación, en parte, fue maestro de diseñadores. Aquí lo tenemos en el acto, creo que un acto, sí, de los últimos, con el diseño de Patti de la cátedra de Elio Berhanger de la Universidad de Córdoba, que bueno, fue el último de sus aportaciones a la moda. Es una persona muy reconocida fuera de nuestro territorio, fuera de Córdoba, fuera de España, y que en Córdoba en las últimas décadas recibió un reconocimiento que me parece que fue a todas luces insuficiente. Elio Berhanger, como se llamaba artísticamente, no ha tenido reconocimiento como ocurre en otros casos, que su nivel de creatividad le están deparando. Si han visto los telediarios, los informativos nacionales, habrán visto cómo es unánime la muestra de dolor y de pesar por el fallecimiento de Berhanger, y en Córdoba, bueno, pues nos quedamos un poquito ahí a medias con este homenaje, como suele ser habitualmente frecuente. Muchas de estas personas que necesitan fallecer, morir, para que se empiece a reconocer en su tierra. Elio, que se fue de Córdoba muy joven, muy pequeño, se instaló en Madrid con 17 años, pero siempre volvía a Córdoba, siempre tenía Córdoba su referente, y él hablaba mucho de su infancia, familia de piconeros, una biografía muy interesante, la de Elio, que probablemente a partir de ahora empecemos a profundizar, ahora ya que no está con nosotros. Hay más referencias de ámbito nacional e internacional a las portadas, por ejemplo el caso de este crío de Julen, que sigue en el fondo del pozo. El diario Córdoba dedica su foto de apertura a esto. Últimos metros titula: 8 mineros prevén alcanzar hoy el lugar del pozo donde se cree que quedó atrapado el niño Julen. Dice, aunque desde que se escribió este titular hasta ahora han pasado más cosas, parece que han encontrado material bastante más duro de lo que preveían. Han tenido que bajar dos miembros de los TEDx para colocar pequeños explosivos y facilitar el trabajo de los de los mineros, pero lo cierto es que en 12, 14 horas ha avanzado, no llegan a la mitad de lo previsto, con lo cual se prevé que hagan falta otras 10, 14 horas más hasta que alcancen su objetivo. Ojalá que se pueda alcanzar pronto. Pero parece que el fin de semana ya nadie da fechas, porque como se han ido posponiendo todas las fechas, nadie se atreve a dar una fecha. El diario El Día también insiste en su fecha. Los mineros esperan llegar hoy hasta donde está Julen, titula, son las fotos muy similares de los mineros bajando
paso por ese tubo metálico que se ha instalado dentro del pozo que han abierto para llegar hasta el final de su objetivo, que es el fondo del pozo, y poder liberar a Gülen. Ojalá todavía una esperanza muy remota de liberarlo con vida, aunque lógicamente, como todo el mundo sospecha, las esperanzas son mínimas. El diario ABC o los 8 mineros de élite perforan la galería para rescatar a Gülen en Totalán. Van a dar el 100%, dice, y saldrán con el niño, seguro. Y el otro referente que hay también en todas las portadas es el tema de Venezuela. En el caso del diario ABC, dedica la portada en la página 1, Sánchez, se refiere lógicamente a Pedro Sánchez, Sánchez enfría las esperanzas del pueblo venezolano, porque España aún no se ha decidido si apoya a Maduro o al presidente interino que se ha proclamado, como saben, Guaidó, que se ha proclamado él por su cuenta, el presidente del Parlamento venezolano. Referencia en la portada sumario del diario ABC, Maduro recibe el apoyo del ejército venezolano, lógicamente, en el diario Córdoba, ahora, Rusia y China, y en el diario El Día titula: Nicolás Maduro se atrinchera con el apoyo de militares. La Unión Europea respalda la Asamblea Nacional y pide elecciones libres. Bueno, un asunto que tiene mucha relevancia para España. Saben que en España hay muchísimos venezolanos viviendo, hay muchas españolas en Venezuela, muchas empresas españolas con intereses en Venezuela, y España está siendo ahí bastante prudente a la hora de decantarse por uno o por otro. Hoy por hoy el presidente, que todo el mundo entiende, que tiene el mando de Venezuela, Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional, que es como el Congreso de Diputados de España, no respalda a Maduro, y hay una situación de bicefalia con un presidente interino autoproclamado, respaldado por la Asamblea, por el Congreso de Venezuela, y un presidente elegido por las urnas en unas elecciones cuestionadas, incluso desde sus afines se cuestionó la pureza de esas elecciones, y en esa bicefalia andan posicionándose cada país. España, como la Unión Europea, se mantiene un poco al margen. Ha intentado evitar el pronunciamiento, si están a favor o en contra de esta autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela, y lo que todo el mundo reclama es que haya elecciones tuteladas, elecciones libres, que den al final como resultado un presidente que sea del consenso y que sea acorde a la voluntad de los venezolanos. Un asunto del que hablaremos todo el fin de semana, y el lunes les contaremos una reflexión. Vamos a lo local, que hay también algo, no mucho, pero hay algo, un tema muy importante, lo trae el diario Córdoba en su portada, ya lo han leído. Los bomberos plantean cerrar uno de los parques ante la falta de personal. Saben que Córdoba tiene 2 parques de bomberos, el parque de Vista Alegre y el parque del Granadal. Ayer los bomberos convocaron una asamblea de urgencia ante una gota que colmó el vaso quizá. Un sargento, Antonio Reyes se llama, no pudo acabar su turno porque cuando llegó la hora de relevo no había nadie. Dice el diario Córdoba, un sargento se vio obligado a prolongar 30 horas su guardia al no existir relevo. Este hombre, Antonio Reyes, que ayer contó su caso, tiene que hacer su turno de guardia, lógicamente, como le ocurre a cada uno de los oficiales o oficiales del cuerpo de bomberos, y cuando tuvo que irse a abandonar, el siguiente que tenía que venir, no vino. ¿Por qué? Pues porque no hay. El Parque de Bomberos de Córdoba cuenta con 132 efectivos, hay 21 plazas convocadas que no acaban de cubrirse, y eso hace que no haya suficientes bomberos para cubrir más de 2 siniestros. O sea, si en Córdoba hubiera un siniestro grave, un incendio grave, y se produjera al mismo tiempo otro, se podía medio cubrir, pero se quedarían los 2 parques de bomberos totalmente desprotegidos, o sea, desabastecidos de recursos materiales y humanos para un tercer siniestro, que no es habitual, efectivamente, pero podría ser el caso. Los bomberos, como solución, quizá una solución extrema, que yo entiendo que no se va a aceptar porque Córdoba tiene una extensión muy grande, planteaban, pues eso, que mientras que no se sacan a concurso o no se cubran esas 21 plazas que faltan por cubrir, pues que se cierre el Parque del Granadal, que se concentre la dotación de personal de los bomberos en el Parque de Vista Alegre, y que se cubra la ciudad desde allí, hasta que se puedan cubrir esas plazas, porque no hay hoy suficiente plantilla para cubrir 2 servicios, y que en esos servicios hubiera necesidad de cubrir varios siniestros a la vez, que algunas ocasiones son siniestros muy pequeños, pero necesitan pues salir con un oficial, un suboficial, con los camiones, con los conductores, con las personas que tienen que intentar sofocar el incendio o la asistencia. Saben que los bomberos se encargan de inundaciones, se encargan de exclaustraciones, por ejemplo, o cuando queda atrapado en un accidente de tráfico. Bueno, pues hoy por hoy falta personal, y los bomberos han puesto ya la voz
Han puesto, directamente han dicho que no pueden seguir avanzando por ahí. Han propuesto que se cubran las plazas ya, si no se cubren, que se reduzcan los servicios. Y por cierto, dicen que se está gobernando el Parque de Bomberos a golpe de decreto, no sé si eso le suena de algo, que cuando hay problemas de personal, el teniente de alcalde o la alcaldesa envía un decreto y obliga a los bomberos que no están en servicio a ponerse a disposición del parque. Unas guardias estas o unos servicios que dicen no se le están pagando tampoco. O sea, la situación de nuestro servicio de extinción de incendios y salvamento es complicada. Lo venimos viendo hace ya muchos meses. Recuerden que ha habido conatos de paro, de huelga, durante la feria hubo problemas. Se han ido salvando cada uno de los obstáculos, pero parece que llega un momento en el que difícilmente se podrá seguir avanzando, a no ser que se tomen medidas drásticas, medidas rotundas para acabar con esta situación de precariedad que vive un servicio básico como es el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba. Hablando de seguridad, trae el diario Córdoba en el sumario otra información. 2 policías nacionales reaniman en Lucena a un bebé que no respiraba. También dice que un hombre perece en el Carpio al caer a un foso de gasolina. El tema del crío fueron un policía hombre y una policía mujer, quienes pues vieron como había un bebé que no respiraba, y la mujer se llama Zahara López Carmona, una Policía Nacional, pues le practicó la maniobra de Heimlich. Esta es la maniobra muy, muy complicada, por cierto, cuando se trata de un bebé, porque hay que tener especialmente delicadeza para hacerlo, y consiguió que el niño, el bebé, respirase. Iba acompañado de Antonio Pacheco García, su compañero de la patrulla, y ambos consiguieron salvar la vida a este bebé, una niña de 14 meses, en la comisaría. Bueno, ellos son de la comisaría de Lucena Cabra. El episodio ocurrió en Lucena. El otro asunto del que habla esa misma información, o ese mismo recuadrito, es el del fallecimiento de un hombre por asfixia. No se conoce todavía muchos detalles del fallecimiento, pero se sabe que un hombre, en torno a la 1 de la tarde, un hombre de 51 años, parece que se cayó a un pozo, a un foso de combustible, de gasolina, en su propia vivienda, en el garaje de su vivienda. Se supone que estaba limpiándolo, se supone que estaba haciendo un tipo de operación, porque no está claro en qué circunstancias se produjo este accidente. Parece que estaba arreglando el coche o que estaba arreglando el depósito. La cosa es que se precipitó al foso con gasolina y no pudo salir, y falleció a consecuencia de los gases del combustible. Sufrió mareos, de desvanecimiento, y ahora no queda claro si se ahogó o si se asfixió. Supongo que la autopsia dará los detalles de este triste suceso. No tiene nada que ver con el caso de Julen, pero no deja de ser singular que haya ocurrido esto en plena fase de rescate del chaval, del crío del Palo, en Málaga. Más cosas. Dice el diario El Día, nueva referencia a Fitur. La provincia potencia la marca Córdoba en Fitur. La capital amplía su oferta con un salón dedicado al caballo. Bueno, saben que Fitur termina hoy en la fase profesional, mañana y pasado. El fin de semana ya es de visita abierta al público en general, pero estos primeros días, miércoles, jueves y viernes, sobre todo miércoles y jueves, también en parte hoy, se dedican sobre todo a la información profesional, es decir, se concede o se organizan presentaciones de eventos dirigidos a turoperadores, a medios de comunicación, para que den difusión a este acto. La feria está mucho más tranquila en cuanto a personal, en cuanto a visitantes, y ya mañana y pasado, que ya es el lío de los visitantes en los stands, pues se dedica a otro tipo de promoción. Ayer fue el día, lo vieron en directo, en el que se presentó la actividad flamenca de Córdoba, con la Noche Blanca y con el Festival de la Guitarra también. Y también el tema del caballo, del que hace referencia el diario El Día. Se presentó un salón del caballo vinculado con el mundo árabe. Córdoba quiere ser el nexo de unión entre el caballo, entre Europa y el mundo árabe, con el caballo como eslabón, y bueno, una iniciativa que se presentó también ayer en Fitur. Y en cuanto al flamenco, en cuanto a la otra gran presentación, también hay referencia en todos los periódicos. El propio diario El Día, la parte alta, titula Rosalía, con foto para Rosalía. Rosalía estará en la Noche Blanca en un año muy marcado por el flamenco, dice el diario El Día, que completa, como les decía, la información que antes ellos mismos publicaban en el sumario. Bueno, en cuanto a Noche Blanca del Flamenco, hay una
circunstancia que creo que es digna de reseñar. Todos los artistas que se presentaron ayer, quizás falta alguno, todos, a excepción de Hugo Pérez, son chicas, son mujeres. Al cante se anunció ayer, o en la canción, o en la voz, Rosalía, que les comentaba antes, Remedios Amaya, Saraima, Macanita, María Terremoto, Habiba Houchachi, que es una aportación de la Casa Árabe, Pilar Alonso, Esperanza Fernández y Rosario la Tremendita. Quizá haya alguien más que, como les digo, se vaya incorporando. Al baile, pues Lola Pérez y Mercedes de Córdoba, que vienen con el baile de flamenco Andalucía, Patricia Guerrero, por ejemplo, a la guitarra Antonio Jiménez, Lola Jan, al piano Rosario Montoya, excepción, como les digo, de Hugo Pérez, que participa en el espectáculo de Ballet Flamenco de Andalucía, todos son mujeres. Bueno, no me parece, en principio, si son los artistas que mejor se acomodan a este espectáculo, me parece genial. No creo que deba hacerse segregación por sexo, ni cuando son todos hombres, ni cuando son todas mujeres. Pero si son todas mujeres, a nadie parece que le va a molestar. Si fueran todos hombres, quizá habría alguna otra objeción. Hugo Pérez, por cierto, este chico nunca ha bailado en Córdoba, es cordobés, nunca ha bailado en Córdoba, y fue el ganador del Desplante de las Minas, un festival de altísimo prestigio. Así que se va apuntando algo en cuanto a la Noche Blanca del Flamenco, casi todo, falta la programación, dónde cantará cada uno de ellos, dónde tocará, dónde bailará cada uno de ellos, pero se fue avanzando ya algo ayer en la presentación que hizo la alcaldesa, que repito, pudieron ver en directo a mediodía desde el Corral de la Morería en Madrid. Hablando de las presentaciones, es cierto, Córdoba ha hecho esta presentación del Corral de la Morería, hizo también, recuerden, la del Instituto Cervantes, el día de antes, con la presencia de varios ministros, de Carmen Calvo, de Luis Planas, del ministro de Cultura, de Guirao. Había un ministro más, creo, había hasta 4 ministros presentes, con Luis García Montero, director de la Casa del Instituto Cervantes, en fin, un altísimo nivel de representación que probablemente reunió en Instituto Cervantes a, bueno, interés mediático. Pero a la reflexión a la que voy, todos los años la hacemos cuando va desarrollándose Fitur, es hasta qué punto lo que se presenta en Fitur tiene repercusión después más allá de los periódicos locales. Yo ayer hablaba, creo recordar, con Alfonso Alba, es muy difícil que el Diario de Sevilla, que el Ideal de Granada, que el Sur de Málaga, haga referencia a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba. Yo dudo que lo hagan, no lo he leído, no he tenido esa curiosidad, me la apunto de tarea, pero dudo que la Noche Blanca del Flamenco aparezca en el adelantado de Segovia. Creo que no lo va a hacer. Digo esto porque si el gran presentación, que fue la de ayer, del Corral de la Morería, no tiene repercusión, imaginen lo que deparará de repercusión mediática la presentación de la oferta turística de Córdoba a Los Pedroches o en la Subbética, que será como el del chiste, una o ninguna. ¿Hasta qué punto es necesario hacer este tipo de actos en Madrid, cuando creo yo mucho más práctico hacerlo en el Palacio de la Diputación y tener la repercusión que tiene, o contratar campañas o hacer campañas promocionales directas en los lugares donde quiera atraerse el público? Creo que esta muletilla de en Fitur hay que estar, bueno, seguro que hay que estar, pero no sé si la iniciativa que se adoptan, la programación que se lleva a Fitur es la correcta. En muchas ocasiones lo han visto porque lo hemos trasladado nosotros desde Madrid. Hay rueda de prensa en la que hay un par de periodistas o 3, de Córdoba, por cierto, en un acto en el que se va a desarrollar igualmente en el Ayuntamiento o la Diputación, con el ahorro lógico de desplazamientos a Madrid y con mayor presencia mediática, porque hay quien no va a Madrid porque entiende que no le merece la pena. No sé hasta qué punto este tipo de presentaciones no es un poco del propio de alimentar egos de cada uno de los, no del alcalde de Córdoba, que en este caso parece que lo que se ha presentado es de mayor nivel, pero sí que la provincia hay alguno que va a hacerse una foto que luego ni siquiera sale. Si buscan la foto de Fitur en los periódicos, ni siquiera aparece en la prensa local. Imaginen, como les digo, en el Faro de Vigo. Dudo mucho que el Faro de Vigo hable de la oferta turística de Los Pedroches. Si lo han hecho, mereció la pena, no por el Faro de Vigo, sino me refiero, a modo de ejemplo, cualquier periódico de ámbito nacional, les cuento ya internacional, y ni les cuento cualquier otro medio, una radio, una televisión, que no se ven nunca por los stands, que no son los suyos. La televisión de Córdoba va al stand de Córdoba, la de Málaga va al de Málaga, la de Sevilla va a la de Sevilla, pero para eso no hace falta echar Madrid, para que una televisión de Córdoba vaya a ver la oferta turística de Córdoba.
Bueno, pues crítica hecha, como es habitual, cada año por Fitur, que supongo que el año que viene tendremos que hacer de nuevo porque tampoco parece que haya perspectiva de cambiar a medio plazo, ni a corto plazo. Dos quejas vecinales en los periódicos, el diario El Día, la parte alta, junto a la foto de Rosalía, una queja de los vecinos de Las Moreras, ahí la tienen, vecinos de Las Moreras se quejan de que llevan un mes con aguas fecales en la calle. Bueno, hay rotura de las tuberías en algunas viviendas de la barriada de Las Moreras y eso hace que junto a los bajantes o por los bajantes o que los bajantes no estén convenientemente aislados y que aguas fecales pues caigan a la vía pública. Es algo lamentablemente frecuente porque hay deterioro en muchas ocasiones por el paso del tiempo, en otras ocasiones porque a alguien se le ocurre retirar las canalizaciones para, no sé, para venderlas, supongo. Eso hace que las aguas residuales, las aguas fecales, pues en lugar de ir por el bajante, como suelen ir en cualquier otro sitio, ir directamente al colector, pues aquí vayan por los ladrillos y eso al final es más permeable, lógicamente, y acaba cayendo a la calle. Sea quien sea el causante del daño, está claro que habría un causante de la no reparación, que es lo que se quejan los vecinos, de acuerdo, que persigan la causa que motivó el origen, o bien que el material no era el conveniente y eso ha hecho que con el tiempo se deteriore y no sea suficientemente aislante o impermeable para garantizar la salubridad del entorno, o bien porque se haya sustraído, me da igual, la cosa es que está cayendo agua fecal a la vía pública por donde pasan críos, donde pasan animales que a su vez tienen contacto con los críos y una situación de tercer mundo absoluto que denunciaban ayer los vecinos de La Morera, Asociación Vecinal La Palabra, nuestro viejo amigo Manolo Ortega fue quien hizo esta denuncia. Y en el diario ABC, otra denuncia ciudadana, en este caso de Ciudad Jardín. Titula Ciudad Jardín pide al ayuntamiento más fondos en el presupuesto para revitalizar el barrio. Bueno, no hay presupuestos en principio municipales, aunque sí que se está trabajando ya en el proyecto para aprobarlo en breve. Pero el Consejo de Poniente Sur, Consejo de Distrito Poniente Sur, que como saben engloba a los vecinos, a los comerciantes, a las asociaciones culturales, asociaciones juveniles, de mujeres, de mayores, todo lo que es movimiento asociativo del Distrito Sur, de Poniente Sur en este caso, que Ciudad Jardín, Parque Conde, pues lo que hacen es pedir al Ayuntamiento que haya una inversión real y concreta y potente en Ciudad Jardín. Hay una serie de dificultades que todos detectamos, por ejemplo, en la mejora del parque de viviendas, por ejemplo, en el comercio de Ciudad Jardín, que se está viniendo abajo, o en las obras que se anunciaron de accesibilidad y en el plan de tráfico. Son propuestas que se han ido haciendo. Recuerde que se propusieron una serie de cambios en Antonio Maura, se propusieron algunos cambios en torno al parque de Antigua Veterinaria, el parque de Juan Carlos, o las macromanzanas que en su día prometiera el equipo de gobierno anterior. Nada se está haciendo, el barrio de Ciudad Jardín está envejeciendo, tienen los mismos o más problemas de circulación y aparcamiento que siempre. Hay un desplazamiento además hacia zonas nuevas que está haciendo que algunos edificios estén semi-abandonados. En fin, una serie de dificultades que un barrio que una ciudad tiene que cometer para evitar que ese barrio, un barrio céntrico, el Ciudad Jardín, pues acabe por agotarse, por desfallecimiento, porque los vecinos, como les digo, están abandonando esa zona. Es un empeño que tiene la ciudad, pero que no se ve reflejado luego en un recurso suficiente como para garantizar eso, la viabilidad de una zona que debería estar más en la mente de cada uno de los políticos. Repito que Ciudad Jardín es un barrio histórico, un barrio que se fundó en los años 50, 40, 50, depende de qué zona del barrio. Allí había unas huertas, antiguamente, la huerta Cardosa famosa, que lo recordarán los más mayores, en torno a la cual se fueron construyendo primero otras fincas, otras parcelitas. Era una especie de huerta, el campo que llamaban los vecinos del campo de la Puerta de Almodóvar, y luego en torno a eso un par de calles, un par de avenidas, y se fue creciendo el barrio. Desde esa época hay casas que vienen de esa época, de los años 40, 50, 60 del siglo pasado, y que no han tenido ningún tipo de mejora, con los mismos o parecidos acerados, viviendas sin ascensor, como saben muchas de ellas, viviendas con problemas de accesibilidad para los propios propietarios de las viviendas que están prácticamente secuestrados en sus domicilios, y con poca capacidad de mejora, porque no hay un plan de inversión serio o concreto o potente como piden los vecinos para ese barrio.
Bueno, pues más cosas que nos queden. De información local no queda prácticamente nada. Alguna información de ámbito nacional. El diario ABC habla de la sentencia, del dictamen de competencia contra el Gobierno por el tema de las VTC. Titula, y lo está leyendo, varapalo de competencia a Ábalos por su decreto sobre las VTC. Bueno, competencia, lo que ha venido a decir el Consejo Nacional de Mercado de Competencia, lo que viene a decir es que estas restricciones que propone el Gobierno, que en principio benefician aparentemente al taxi, está por ver a quién beneficia. Lo que se sabe es a quién perjudica, y es al usuario. Dice Competencia que, bueno, tendrá una misión cuestionable o no, pero que están para algo ahí, para eso lo han puesto. Lo que dice es que cuanto menos vehículos de transporte haya en la calle, probablemente haya un incremento en el precio de las tarifas y un peor servicio para el usuario. Hay quien acusa a Competencia de ser demasiado flexible en general, lo de promover una especie de libre mercado, y quien pueda que se eche a la calle con su coche y que, bueno, pues para adelante, que suba un pasajero que lo suba. Saben que el taxi es un servicio público tutelado por los ayuntamientos que garantizan de alguna manera la debilidad de ese negocio, porque claro, si hubiese en Córdoba el doble de taxis de los que hay, los taxistas se quejarían de que baja a la mitad su negocio, sus pasajeros, ¿no? Es lo que está ocurriendo con los VTC. Lo que dice Competencia es que debe aclarar que cualquier maniobra que haga el Gobierno central o que hagan los ayuntamientos o las comunidades autónomas garanticen el servicio a los viajeros, y Competencia pide más licencias de taxi y además que se flexibilice todo el tema de tarifas. Está muy controlado, los taxistas no pueden hacer rebajas, no pueden hacer promociones, no pueden salirse de las normas estrictas que marcan sus ordenanzas, que son municipales. Cuando el Gobierno ha ido trasladando el problema de las VTC, del alquiler de vehículos con conductor, como saben, cuando ha ido trasladando el problema primero a las comunidades autónomas y estas a su vez lo han repercutido a los ayuntamientos, ha dejado un poco que lo que ocurra en Córdoba sea distinto a lo que ocurre en Granada o en Sevilla, o en Murcia, o en Madrid, o en Burgos, porque cada cual irá por un sitio. Y no parece que sea lo correcto, parece que debe haber una norma de ámbito nacional, de ámbito estatal, que luego tenga cierta maniobrabilidad, porque no es lo mismo un taxi en Córdoba que un taxi en Madrid, evidentemente, ni en tarifa, ni en recorridos, ni en cantidad de coches que estén en la calle. Pero aún así sí que debería haber ciertas directrices que partan del Gobierno central, como se hace en otros países, aunque hay quien apunta más alto y asegura que debe hacerse de ámbito europeo. Hay países, la Unión Europea, donde los VTC, los vehículos estos de alquiler con conductor, quintuplican a los taxis, porque está totalmente liberalizado. Quien quiera montar una empresa de VTC va al ayuntamiento, paga su licencia y le dejan que se eche a la calle a alquilar sus coches. Como ocurriría, por cierto, si ustedes tuvieran una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, que no hay límite, puede abrirse las empresas que se quieran. Con conductor, son las VTC, tiene ese problema. Bueno, pues cada uno lo está resolviendo como puede. Y se están dando circunstancias, bueno, pues de perjuicio en unos casos para el taxista, en otro caso para los VTC, para las empresas de alquiler de vehículos con conductor. Y poca cosa más, una foto para Rafa Nadal en el diario ABC, Rafa Nadal que se está exhibiendo, enésima exhibición, dice el diario ABC, en el Open de Australia, alcanza su quinta final, además una trayectoria que de Rafa Nadal este año en Australia, que le ha hecho ganar todos los sets, no ha perdido un solo set. Saben que viene de una lesión, que ha cambiado incluso, está hablando de que ha cambiado su saque. Rafa Nadal, que siempre ha sido una persona, un jugador que se ha caracterizado por su físico, un físico imponente. Bueno, la edad no hace estrago en todo el mundo y él es consciente de que tiene que jugar cada vez con menos fuerza y con más habilidad, porque ley de vida, ¿no? Cada vez va a tener peores facultades físicas. Ha cambiado el saque y le va muy bien el cambio de saque. Ahora está ganando igual que antes, pero además con menor esfuerzo de lo que hacía en otros partidos, que se le veía a la criatura, se dejaba el alma en cada partido. Ahora se ve un poco más sueltecillo, es verdad que este año le han allanado el camino, han ido cayendo sus rivales por la parte del cuadro, cayó Federer, cayó Djokovic y se encuentra, al camino expedito para llegar a la final. Así que, bueno, suerte para nuestro tenista, en este caso en el primer Grand Slam del año, el Open de Australia. 20 segundos. Un informe, dice el diario ABC, señala al cristianismo como la religión más perseguida del mundo. Dice, es un informe de libertad religiosa que elabora para la Iglesia, ayuda a la Iglesia necesitada. Yo no voy a cuestionar ese informe, lógicamente, como no cuestiono ningún otro informe, pero es cierto que cuando el cristianismo es de las religiones más extendidas y demás tiene presencia en países con otras religiones,
tiene cierto sentido que sea la más extendida. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy inhabitual que la religión musulmana, cuando se implanta en países católicos, hay una mayor tolerancia. Cuando el hinduismo llega a Europa, igual. Cuando el cristianismo, que tiene más raíz en Europa, va a un país árabe o un país hindú, sí que suele ser más perseguida. Bueno, esa es un poco la causa. No significa que la religión cristiana o católica, hablo del cristianismo, por ser tal tenga una persecución, sino que las circunstancias donde se ha desarrollado el cristianismo, el hinduismo, el taoísmo, cada cual, el zoroastrismo, cada cual la suya, o el islam, pues sean países menos tolerantes a la hora de aceptar religiones que no provienen de allí, y eso hace que sea efectivamente, como señala este informe de libertad religiosa, una religión más perseguida. Bueno, pues habrá que pedir para todo el mundo esa tolerancia, esas manos abiertas que también en Europa hemos sabido abrir a todo lo que viene de fuera. Aquí lo dejamos. Le dejo con la promoción habitual de esta casa, referencias a Fitur habrá durante el día todavía, y el lunes seguimos leyendo la prensa juntos si les apetece. Hasta entonces, como siempre, feliz fin de semana y gracias por su atención.